Buen día, licenciado. Yo soy Juan Antonio Orellana Morán, representante del grupo número 6. Nosotros pues vamos a hablar del impacto de la brecha digital y la educación en los niños y niñas de primaria de bajos recursos de las escuelas públicas de El Salvador. Los objetivos pues sería proponer concientizar a las entidades gubernamentales y privadas, educar a los padres y madres sobre el uso de las tecnologías de información y comunicaciones digitales, refiriéndose a internet, computadoras, tablets y celulares, para que los niños y niñas de escasos recursos puedan recibir clases y puedan realizar sus tareas. Asimismo, exponer ante las entidades gubernamentales y privadas las necesidades de los y las niñas de bajos recursos de tener las oportunidades para el acceso a tecnologías de información y telecomunicaciones y así poder recibir sus clases y realizar las tareas. Advertir a los padres y madres de familia sobre el uso adecuado de las TIC. Ahora sí llamaremos a las tecnologías de información y comunicaciones e Internet para la educación de sus hijos e hijas. Explicar y educar a los maestros sobre el uso y las ventajas de las TIC en la educación de los niños y niñas de primaria. Las escuelas, de tal manera que el niño o la niña que manejan estos recursos tienen una mayor oportunidad de aprender. Tanto los niños que no tienen esta herramienta se atrasan. El objetivo de este estudio es tanto concientizar a padres y madres sobre el uso adecuado de las TIC para la educación de los niños y niñas de bajos recursos, para que puedan tener acceso a la educación, como para poder exponer ante las autoridades o ONGs sobre las necesidades de los niños para el acceso a la educación por medio de las TIC. La importancia de este estudio es dar a conocer al gobierno y a los padres y a las ONG la importancia y las necesidades de que tienen los niños y las niñas de bajos recursos del acceso a la educación como las TIC puede facilitar tener dicho acceso, sobre todo en estos tiempos en los cuales es difícil salir. Pero esta propuesta no solo se limitaría por estos tiempos de pandemia, sino que también les daría la oportunidad a las personas de escasos recursos de las áreas rurales, dado que en algunas zonas las escuelas están a kilómetros o a veces ni siquiera las hay. Los beneficiarios directos de este estudio obviamente van a ser los niños y las niñas. Al ofrecer la oportunidad de educarse, pues los niños a la larga tendrán mejores oportunidades de continuar sus estudios. Y no solo eso, también se evitaría que entren en malos pasos como pandillas o drogadicción. También al mismo tiempo esta propuesta podría emplearse no solo a niños y niñas de escasos recursos de grado de primaria, sino que también podría expandirse a niños y niñas de escasos recursos de nivel de segundo ciclo, de educación básica y también y adolescentes de escasos recursos, evitando aún así más los problemas sociales como las pandillas y crímenes que llevan pues que están relacionados a este tipo de problemas, de la falta de educación, haciendo así una sociedad más educada y competente ante las nuevas tecnologías, trabajos y métodos de comercio electrónico. Las estrategias, en primer lugar, los padres deberían ser educados en el mundo de los dispositivos digitales, porque están quedando muy atrasados en esta área y así los padres pueden tener un mejor control del aprendizaje de sus hijos. Y junto a ellos deberían enseñar como primer ente socializador y de aprendizaje en una educación más efectiva a sus hijos. Los niños deben ser educados en las TIC para que reciban sus clases virtuales, porque ellos ven a la tecnología como un pasatiempo, pero sus padres no se dan cuenta que con el hecho de ver los dispositivos digitales se están afectando gravemente. En primer lugar, la vista y posteriormente llenando sus cerebros de cosas o aprendizajes inservibles como los videojuegos y la pornografía, que causan adicción en los niños. Incluso se han visto casos que los niños a temprana edad padecen alteraciones de su sistema psicomotor y cerebral y a veces hasta derrame facial, entre otros, ya que sus padres no tienen control eficiente de sus hijos sobre el aprendizaje y la educación en el ámbito de la tecnología.
También el gobierno, a través del Ministerio de Educación, en el contexto de la crisis por la pandemia del COVID-19, debería de poner internet gratis en sus hogares para que los niños puedan recibir las clases, pero sin embargo es algo que sería como un sueño porque eso incurriría enormes gastos. Debería haber de centros de cómputo donde se les enseñaría de forma gratuita a los niños de escasos recursos sobre el aprendizaje y la importancia de los conocimientos en el entorno virtual para que la educación sea más complementaria e íntegra y así los niños tuvieran un mejor rendimiento académico. Con las herramientas tecnológicas la vida escolar se vuelve más fácil. La tecnología es vista como un elemento fundamental e indispensable en los centros escolares. También puede estar conectado en un grupo sus compañeros de clase y ya no es necesario tener lápiz y papel, ¿verdad? Y da muchas ventajas este tipo de sistema. Los dispositivos digitales como computadoras, teléfonos y tablets se convierten en herramientas muy importantes para la vida de los alumnos porque tienen enormes capacidades y una gama muy importante de programas que los niños deben aprender y que les ayuden en su proceso de formación académica. Pero también puede convertirse en el centro de atención donde los niños se alejan cada vez más de su entorno familiar. Por eso hay que educar a los padres y a las madres sobre cómo dar un buen uso de este servicio. En los últimos años el mundo ha avanzado a pasos agigantados con la era digital. Los gobernantes a nivel mundial deben tener un control más eficaz sobre los contenidos digitales que permiten entrar en sus países. El gobierno de la República debería tener un control más profundo de los programas digitales, que si bien es cierto sirven mucho para no vivir en la ignorancia, pero hay programas que hacen mucho daño a los jóvenes e incluso pueden destruirle la vida. También los dueños de las empresas digitales como Google deberían ser más eficaces en la regulación de los programas. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y las iglesias deberían ser más eficientes y trabajar todos en conjunto para crear políticas reguladoras y de control para un ámbito virtual más eficiente. Los padres de familia como primer ente socializador deberían tener un control muy estricto sobre los programas que ven sus hijos, ya que no todos los programas son buenos, porque cabe mencionar que los niños y jóvenes están adoptando hábitos y conductas y comportamientos inadecuados gracias a los contenidos de los medios digitales, pero son los padres los que no tienen suficiente control de sus hijos. Pues los recursos técnicos, la capacidad institucional del MINED y la capacidad instalada y la experiencia adquirida en programas de las TIC para los centros educativos públicos anteriormente mencionados. El aumento de la capacidad institucional de la cartera de educación, que actualmente se necesita mucha más expansión. El MINED debe reforzar los diferentes grupos de personas que estarán a cargo y recibir también asistencia técnica a otras instituciones del Estado, tales como la Superintendencia General de Electricidad, Telecomunicaciones, SIGET, el tema de la conectividad. La ventaja de instalar una planta de ensamblaje radica principalmente en que como país se tendría solvencia y capacidad de sustentar el desarrollo de tecnología propia. Además permitiría tener un tiempo de respuesta más rápido para la reparación y mantenimiento de equipo dañado, mejorando así el reemplazo de esos con mayor agilidad. Los docentes en recursos humanos, los docentes capacitados que manejan las tecnologías de información con fines educativos en la zona rural y urbana, estudiantes que utilizan dispositivos informáticos como herramientas de apoyo al proceso educativo de la zona rural y urbana. Los recursos didácticos, centros educativos públicos acondicionados integralmente para instalar y resguardar equipos informáticos que contengan todas las condiciones en la zona rural y urbana. Centros educativos públicos equipados con dispositivos informáticos en la zona rural y urbana. Centros educativos públicos con acceso a internet que permitan enlaces entre sistemas informáticos y recursos educativos de acuerdo a la realidad de cada zona.
también instalar una planta de ensamblaje de dispositivos informáticos. Bueno, entonces este es nuestro proyecto que lo estamos presentando. Ya se nos está acabando el tiempo de presentación. Agradezco a los compañeros el trabajo que han puesto y sus ideas. Y como conclusión, pues la finalidad del estudio es para describir y exponer las necesidades y la importancia, tanto para la sociedad como para los niñez, de escasos recursos del acceso a las TIC y al Internet para la educación, ya que son los primeros pasos de los niños y niñas en la educación y el futuro de la sociedad. Entonces, muchas gracias, licenciado, y pase un buen día.